Bueno, bienvenidos a una sesión más del Círculo Bastiat en este ciclo que le estamos dedicando a comentar la obra de Friedrich Hayek, Camino de Servidumbre, de 1946. Y vamos ya a entrar de lleno a la obra. Hemos dedicado ya muchas sesiones a una amplísima, creo yo, introducción al tema. Y quiero retomar lo que veníamos diciendo del capítulo 1. A ver, el capítulo 1 lleva por título El camino abandonado. ¿Y cuál es ese camino que se abandonó a finales de la Segunda Guerra Mundial? Pues para decirlo rápidamente, el camino del liberalismo clásico, ¿sí? El camino del liberalismo clásico, ¿sí? Dice, Hayek en la página número 56, el punto decisivo que las gentes apenas han reconocido todavía no es ya la magnitud de los cambios ocurridos durante la última generación, sino el hecho de significar una alteración completa en el rumbo de nuestras ideas y nuestro orden social. Una alteración completa en el rumbo de nuestras ideas y de nuestro orden social, algo que, dicho sea de paso, estamos viviendo hasta hoy en día. Hoy en día creo yo que seguimos viviendo las repercusiones de estos cambios que Hayek ubica después de la Segunda Guerra Mundial. Una alteración completa en el rumbo de nuestras ideas y nuestro orden social. Sigue Hayek, al menos durante los 25 años anteriores a la transformación del espectro del totalitarismo en una amenaza real, hemos estado alejándonos progresivamente de las ideas esenciales sobre las que se fundó la civilización europea. Nos hemos estado alejando de las ideas esenciales sobre las que se fundó la civilización europea, sin olvidar que estas nuevas ideas que surgieron finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que se empezaron a aplicar en el siglo XX y que hoy en día siguen estando vigentes y forman parte de nuestra vida, también son producto de la civilización europea en particular y de la civilización occidental en general. Es decir, tanto como el liberalismo clásico es producto de la civilización europea, también lo es el marxismo. ¿Sí? También lo es el marxismo, ¿no? Son productos de la civilización europea. Dice Hayek, hemos abandonado progresivamente aquella libertad en materia económica sin la cual jamás existió en el pasado libertad personal ni política. Y claro, la libertad que le preocupa a Hayek, esa libertad que él veía que se estaba perdiendo poco a poco, era fundamentalmente la libertad económica. Aunque algunos de los mayores pensadores políticos del siglo XIX, como Tocqueville o Lord Acton, nos advirtieron que socialismo significa esclavitud, hemos marchado constantemente en la dirección del socialismo. ¿Sí? Si esto lo dijo Hayek en la década de los 40 del siglo pasado, tendríamos que preguntarnos si seguimos marchando en esa dirección o si ya nos estacionamos en esa situación, ¿no? En esa situación. Lo que él llama una nueva forma de esclavitud que hoy en día, me parece a mí, se practica fundamentalmente a través de la redistribución del ingreso, ¿sí? A la cual ya volveremos más adelante. Pero lo que está diciendo Hayek en pocas palabras es que se fue abandonando poco a poco el camino de la libertad para empezar a transitar por el camino de la esclavitud, que no era la esclavitud de la antigüedad en la cual los esclavos estaban cargados de cadena y se les trataba a latigazos y eran total y absolutamente propiedad del dueño de los esclavos, sino un nuevo tipo de esclavitud, que ya vamos a ver en qué consiste, ¿sí? Este cambio de rumbo y este cambio de rumbo, insisto, tiene repercusiones hasta el momento actual. Y déjenme ponerles un ejemplo, el caso del proteccionismo. A ver, ¿hasta qué punto el proteccionismo implica la pérdida de ciertas libertades económicas? ¿Qué es las libertades que le preocupa a Hayek? ¿No? Estamos perdiendo libertad económica. ¿Hasta qué punto el proteccionismo, que está tan vigente hoy en día por la llegada de Trump a la Casa Blanca, puede ser considerado una pérdida de libertad económica? A ver,
para entenderlo hay que tener en cuenta qué es lo contrario al proteccionismo. Lo contrario al proteccionismo es lo que podríamos llamar el libre comercio o librecambismo. ¿Y en qué consiste el librecambismo? A ver, hay librecambismo, libre comercio, allí donde los consumidores, comprando o dejando de comprar, ¿sí?, determinan la composición y el monto de las importaciones, sin ninguna intervención del gobierno. ¿Qué se va a importar? Lo que los consumidores estén dispuestos a comprar. ¿En qué cantidades? En la que los consumidores estén dispuestos a comprar. ¿Qué es lo que se está respetando ahí? La libertad del consumidor nacional de comprar lo que le dé la gana, producto nacional o importado, a quien le dé la gana, un oferente nacional o un oferente extranjero, en donde le dé la gana, en su país o en el extranjero. El libre comercio respeta la libertad del consumidor para comprar, insisto, lo que le dé la gana, sea producto nacional o importado, a quien le dé la gana, un oferente nacional o un oferente extranjero, donde le dé la gana, en su país o en el extranjero. ¿Qué es el proteccionismo? El proteccionismo es el esquema por el cual el gobierno, en mayor o menor medida y de una u otra forma, hay varias, determina la composición y el monto de las importaciones. Ahí donde hay proteccionismo, el gobierno, que para todo efecto práctico es algún gobernante, pudiera yo pensar, por ejemplo, en el secretario de Economía, decide qué se importa y qué no se importa. Y con relación a lo que se importa, decide, por ejemplo, en qué condiciones se puede importar. A ver, esto se puede importar, pero solamente en determinada cantidad. Ahí está imponiendo una cuota. O esto se puede importar en la cantidad que los consumidores estén dispuestos a comprar, pero va a tener que pagar un arancel. Lo vamos a gravar con un impuesto, que esos son los aranceles. Eso es el proteccionismo. ¿Cuál es la medida más radical del proteccionismo? Prohibir las importaciones. ¿Sí? ¿Y qué supone prohibir las importaciones? Que estás violando el derecho del consumidor nacional a comprar lo que le dé la gana, sea producto nacional o extranjero, a quien le dé la gana, sea un oferente nacional o extranjero, donde le dé la gana, sea en su país o en el extranjero. Entonces, el proteccionismo, ¿sí?, viola la libertad de los consumidores nacionales, ¿sí? Y precisamente es parte de este movimiento, ¿sí?, que se inicia a partir de la Segunda Guerra Mundial, que supone, como dice Hayek, una pérdida en materia de libertad económica. Ahora, a ver, ¿hasta qué punto, ¿sí?, esto forma ya parte, vamos a decirlo así, de las reglas del juego normales en un país? Déjenme leerles el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 131. Dice: es facultad privativa de la Federación, ¿sí?, gravar las mercancías que se importen o exporten o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir por motivos de seguridad o de policía la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, qué redacciones más, pero en fin, cualquiera que sea su procedencia. A ver, ¿qué quiere esto decir? Que la Federación, el gobierno federal, que lo encabeza el presidente de la República, puede en cualquier momento gravar con aranceles las mercancías que se importan, ¿sí?, y también las que se exportan, lo cual ya sería el colmo, ¿no? Pero bueno, en fin. O que pasen de tránsito por el territorio nacional. Por ejemplo, una mercancía que se produjo en Brasil se va a acabar ofreciendo en Estados Unidos y tiene que pasar por tránsito por el territorio nacional, se podía gravar. Pero además puede reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad o de policía,
la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, de toda clase de mercancías, cualquiera que sea su procedencia. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que el presidente de la República puede prohibir las importaciones. Puede prohibir las importaciones, ¿sí? Sigo leyendo del artículo 131. El Ejecutivo, ¿sí?, el presidente de la República, podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos cuando lo estime urgente a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. A ver, esto de en beneficio del país, si los consumidores mexicanos compramos productos importados, ¿por qué lo hacemos? Pues porque es en beneficio nuestro. En el momento en el cual aquello deje de beneficiarnos, sin que el gobierno tenga que intervenir, pues lo dejamos de comprar, ¿sí? Lo dejamos de comprar, ¿sí? En fin, ¿qué es lo que dice el 131 constitucional? Que el Poder Ejecutivo Federal tiene, ¿sí?, el derecho, que más que derecho es el poder, porque realmente lo que tiene es el poder, no el derecho, para, si así lo considera conveniente, ¿sí?, practicar el proteccionismo. Y el proteccionismo va en contra de la libertad de los consumidores para comprar lo que les dé la gana, producto nacional o extranjero, a quien les dé la gana, oferente nacional o extranjero, donde les dé la gana en el país o en el extranjero, ¿no? Lo traigo a colación como un ejemplo de esta pérdida de libertad en materia económica, ¿sí? En materia económica, ¿sí? Bueno, continúo con lo que dice Hayek. Dice, pudiera incluso decirse que el éxito real del liberalismo fue la causa de su decadencia. Por razón del éxito ya logrado, el hombre se hizo cada vez más reacio a tolerar los males subsistentes que ahora se le aparecían a la vez como insoportables e innecesarios. A ver, ¿qué es lo que se empezó a lograr con el liberalismo desde finales del siglo XVIII, a lo largo del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX? Un incremento muy importante en el nivel de bienestar de toda la población. De que faltaba mucho por hacer, como hoy en día todavía falta mucho por hacer, sin duda alguna. Pero de que ese esquema, el del liberalismo clásico en Europa, donde se aplicó de manera más consistente, dio como resultado un incremento importante en el nivel de bienestar de la gente, sin duda alguna, ¿sí? Y la tesis que maneja Hayek es que cuando algunos se dieron cuenta de que se estaban obteniendo esos resultados, de que aquello estaba beneficiando a la gente, pero no todavía a todos y que el proceso era un tanto cuanto lento, ¿sí?, lo que propusieron fue acelerar ese proceso para que más rápido más gente se aprovechara de esos aumentos en el bienestar, pero que para lograr eso consideraron que no se podía seguir confiando, vamos a decirlo así, en el mercado, en la libertad individual, en la propiedad privada, y que quien tenía que acelerar este proceso era precisamente el gobierno. Eso es lo que está diciendo Hayek aquí, ¿sí? Es lo que está diciendo Hayek aquí. Dice, a causa de la creciente impaciencia ante el lento avance de la política liberal, dice Hayek, sucedió que al caer el siglo XIX, la creencia en los principios básicos del liberalismo se debilitó más y más. Sí. ¿Podría continuar con el comentario que había hecho respecto al texto original del artículo 28 de la Constitución, según fue escrito en 1917? Sí. Eso que había quedado un poco pendiente en la sesión anterior, sería conveniente. A ver, ahorita voy a regresar al 28, quisiera ver si lo retomo, pero no recuerdo que haya quedado algo pendiente. Yo creo que sí lo... Nos había comentado usted la modificación que se hicieron en febrero de 1983 con respecto a prácticamente un artículo totalizante de la economía. Sí. Y que no reflejaba, bueno, más bien que no representaba lo que la redacción original en la Constitución en 1917. Sí. Sí, tal y como está redactado ahorita el 28 constitucional,
sobre todo el 25, no tanto el 28 constitucional, sino el 25 constitucional, no estaba en la redacción original de 1917. A ver, lo que dice ahorita, y en esto voy a volver un momento más, el 25 constitucional, es que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional y que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional. Eso no estaba en la redacción original de 1917. Esto se introdujo el 3 de febrero de 1983. Y sí supone pues, abrir el camino, a ver, en última instancia, a una economía centralmente planificada. Digo, ya más claro ni el agua, ¿no? El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, ¿no? Y el problema es que sigue estando así en la Constitución, ¿no? A lo largo de este sexenio, bueno, más que a lo largo, al inicio de este sexenio, para poder hacer realidad muchas de las reformas estructurales, por ejemplo, la energética, ¿sí? Se modificaron algunos párrafos del capítulo económico de la Constitución, artículos 25, 26, 27, 28, pero esto en concreto se quedó tal cual, ¿no? Y eso para mí representa una espada de Damocles pendiendo sobre la cabeza de todos nosotros, ¿no? Y al menos en el papel sí es una amenaza en contra de la libertad individual, porque la única manera de que el Estado, que para todo efecto práctico sería el gobierno en turno, planee, conduzca, coordine, oriente la actividad económica nacional, es planeando, conduciendo, coordinando y orientando las actividades económicas de cada quien. Porque la actividad económica nacional no existe, es una abstracción. Lo que existe son las actividades económicas de cada uno de nosotros, ¿sí? Y lo que este párrafo del artículo 25 constitucional abre es la posibilidad de que efectivamente llegue alguien, por ejemplo, a la presidencia de la República convencido de que el camino al progreso económico pasa por esto, y pues podríamos acabar en el mejor de los casos como acabamos con Echeverría y López Portillo allá en la década de los 70, o como está terminando Venezuela hoy en día, con una economía totalmente asfixiada, paralizada, con una camisa de fuerza que no se puede mover, ¿no? Y vamos a volver en un momento más a un pedacito también del artículo 25 de la Constitución, ¿no? Entonces, dice Hayek, a causa de la creciente impaciencia ante el lento avance de la política liberal, sucedió que al caer el siglo, la creencia en los principios básicos del liberalismo se debilitó más y más. Lo logrado vino a considerarse como una posición segura e imperecedera adquirida de una vez para siempre. La atención de la gente se fijó sobre las nuevas demandas, la rápida satisfacción de las cuales parecía dificultada por la adhesión a los viejos principios. A ver, lo que dice Hayek es que la mayoría de la gente creyó que lo que ya se había logrado en materia de bienestar ya se había logrado y no se iba a modificar, que eso era un triunfo que ya se había logrado y que ahí iba a estar. ¿Y cómo le hacemos para acelerar, ¿sí?, ese aumento en el bienestar y que ese bienestar llegue a un mayor número de gente y más rápido? Muchos dijeron, hay que abandonar los viejos principios del liberalismo clásico, adoptar unos nuevos que permitan que eso, ¿sí?, avance más rápido, ¿sí? Es lo que está diciendo Hayek, ¿sí? Se aceptó cada vez más que no podía esperarse un nuevo avance sobre las viejas líneas dentro de la estructura general que hizo posible el anterior progreso, sino mediante una nueva y completa modelación de la sociedad. Si queremos seguir obteniendo estos resultados y obtenerlos para un mayor número de gente, aquellos que todavía no han accedido a los mismos, tenemos que cambiar de modelo. No podemos seguir con el viejo modelo del liberalismo clásico y entonces los mejores resultados se van a lograr por medio del socialismo, Sí, dice. La cuestión, dice Hayek, no consiste ya en averiguar cuál puede ser el mejor uso de las fuerzas espontáneas que se encuentran en una sociedad libre. Hemos acometido efectivamente la eliminación de las fuerzas que producen resultados imprevistos y la sustitución del mecanismo impersonal y anónimo del mercado por una dirección colectiva y consciente de todas las fuerzas sociales hacia metas deliberadamente elegidas. ¿Sí? Muestra de esto es el artículo 25 de la Constitución. El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional. ¿Cuál sería el equivalente liberal a aquello? ¿Sí? Cada persona, de manera libre, asumiendo los riesgos que ello implica y las responsabilidades que trae consigo, decidirá, ¿sí?, a qué dedicarse.
decidirá qué producir, cómo producirlo, cómo ofrecerlo, etcétera, etcétera, ¿sí? Ese sería el equivalente, ¿sí? Ese sería el equivalente, pero claro, hay quien se pregunta, oye, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo pretendemos avanzar como sociedad si vamos a dejar que cada quien haga lo que le dé la gana? Bueno, es que normalmente así ha sido, ¿no? Por ejemplo, hoy en México, pese a lo que dice la Constitución, hombre, con algunos obstáculos que nos pone el gobierno ahí por el camino, sin duda alguna, ¿no? Que van desde reglamentaciones absurdas hasta cobro excesivos de impuestos, pero, hombre, pues los mexicanos nos dedicamos a lo que nos da la gana. Realmente no, el gobierno no te dice, oye, te tienes que dedicar a esto y lo tienes que hacer así. La verdad es que no. A mí lo que me preocupa es qué puede pasar si llega alguien al poder que cree que el camino al progreso económico sí pasa por el Estado, planeando, conduciendo, coordinando y orientando la actividad económica de los particulares, ¿no? La actividad económica de los particulares, ¿no? Sí, entonces, de lo que está hablando aquí Hayek es de que se hicieron de lado las ideas del orden espontáneo y se sustituyeron, aunque él no lo dice así, pero creo que no repelaría mucho si se lo presentamos así, por la idea de un proyecto de nación. A ver, si queremos salir adelante necesitamos un proyecto de nación. No es posible que cada quien haga lo que se le dé la gana. Necesitamos un proyecto de nación, ¿sí? Y este concepto, proyecto de nación, a mí me pone muy nervioso, ¿no? Me pone muy nervioso porque yo estoy convencido de que no necesitamos un proyecto de nación. Necesitamos una nación en la cual cada quien, respetando los derechos de los demás y sin ningún privilegio del gobierno, pueda sacar adelante sus proyectos, ¿sí? Sus proyectos. Porque cuando, por ejemplo, López Obrador nos presenta su proyecto de nación, pues es su proyecto de nación, ¿sí? Y la pregunta es, ¿y a ti quién te ha dado, ¿sí?, el derecho de, suponiendo que fue el caso, de imponerle tu proyecto a todos? A ver, ¿qué es lo único que sí se le debe exigir a todo mundo? Que sí se le debe imponer a todo mundo y castigar severísimamente a quien no lo cumple. Respetar los derechos de los demás. Ahí sí, ¿no? Ahí sí. Respetando los derechos de los demás, haz lo que te dé la gana. Viva la libertad con ese único límite. Respeta los derechos de los demás. O no le hagas a los otros lo que no quieras que te hagan a ti, ¿sí? Porque yo estoy dispuesto a que cada uno de ustedes haga lo que le dé la gana siempre y cuando no viole mis derechos, ¿sí? Entonces, si eso es lo que yo quiero de ustedes, pues es lo que yo también tengo que asumir de mí para ustedes. Mientras yo no viole los derechos de ustedes, pues haré lo que me dé la gana, ¿no? Y pues ahí está, ¿no? Idea de que se abandona el orden espontáneo, ¿sí? Se abandona los mecanismos impersonales y anónimos del mercado por una dirección colectiva y consciente de todas las fuerzas sociales hacia metas deliberadamente elegidas. Hacia metas deliberadamente elegidas. Ahora, nada más una pregunta. ¿Elegidas por quién? Ahí está el problema, ¿no? ¿Elegidas por quién? Porque, a ver, ¿quiénes tuvieron proyectos de nación? A ver, nada más en el siglo XX. Y por orden de aparición, Lenin, Hitler, Mussolini, Mao, los Castro, Chávez. Y claro, ¿qué acaban haciendo? Pues imponiendo a la fuerza su proyecto de nación, ¿sí? Su proyecto de nación, ¿sí? Y vamos a suponer que lo hagan con la mejor voluntad del mundo, convencidos de que efectivamente ese es el camino que nos va a llevar a todos a la felicidad. Bueno, lo que pasa es que parte de la felicidad es que cada quien elija su camino, enfrente los riesgos, asuma las responsabilidades. Eso forma parte de la felicidad, ¿no? Forma parte de la felicidad. Eso de que haz lo que yo te diga y serás feliz, bueno, es una falacia enorme, ¿no? Es una falacia verdaderamente enorme, ¿no? Entonces, el capítulo 1 es el camino abandonado y ese camino que se abandonó fue el camino, ¿sí?, como dice Hayek, del liberalismo clásico, que se empezó a sustituir por el camino de lo que él genéricamente llama socialismo, ¿sí? Pero aquí tendríamos nosotros que distinguir
que la pérdida de la libertad económica no solamente se logra por el camino del socialismo, y yo creo que habrá que distinguir, por ejemplo, de entrada comunismo de socialismo, ¿no? Comunismo de socialismo, también tendríamos que considerar algo de eso, dije ya hace rato, al mercantilismo, que es el proteccionismo, que también supone pérdidas de libertad económica, y creo que sí vale la pena, y lo iremos haciendo en próximas sesiones, aclarar la diferencia entre lo que es el comunismo, lo que es el socialismo, lo que es el mercantilismo, si bien es cierto que, por ejemplo, estos tres suponen en mayor o menor grado, de una u otra manera, pérdida de libertad, y pérdida de libertad económica con todo lo que eso implica, ¿sí? Bueno, el capítulo 2 lleva por título La Gran Utopía, ¿sí? ¿Y cuál es esta gran utopía? La de la abundancia, ¿sí? O por lo menos la de la igualdad. Esa es la gran utopía, esa es la gran utopía, ¿sí? Página 63, perdón, dice Hayek, lo extraordinario es que el mismo socialismo, que no solo se consideró primeramente como el ataque más grave contra la libertad, sino que comenzó por ser abiertamente una reacción contra el liberalismo de la Revolución Francesa, ganó aceptación general bajo la bandera de la libertad. Bajo la bandera de la libertad. ¿Qué es lo que buscaban los socialistas? ¿Por qué luchaban los socialistas? Por la libertad. Rara vez se recuerda ahora que el socialismo fue, en sus comienzos, francamente autoritario. Y a ver, ¿dónde podríamos identificar los comienzos del socialismo? Y más que del socialismo, del comunismo, ¿no? Pues en las tesis de Platón, la República, ¿no? ¿Sí? Claro, ahí la pregunta es si realmente Platón pretendía que eso fuera realidad, ¿no? ¿Sí? Pero sin duda alguna, sobre todo para la clase gobernante, ¿sí? Lo que proponía Platón era una vida total y absolutamente comunal al grado de que las mujeres y los hijos fueran comunes. Era un comunismo radical, sobre todo para la clase gobernante que estaba formada por los filósofos, y lo que decía Platón era, más o menos, de que no hay nada peor que pensar en términos de yo, lo mío, para mí, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar eso, pues vamos a tener una estructura comunista donde todo sea de todos, para que estos puedan dedicarse a gobernar y a las leyes, etcétera, etcétera, ¿no? Dice Hayek, los escritores franceses que construyeron los fundamentos del socialismo moderno sabían sin lugar a dudas que sus ideas solo podían llevarse a la práctica mediante un fuerte gobierno dictatorial. Para ellos el socialismo significaba un intento de terminar la revolución con una organización deliberada de la sociedad sobre líneas jerárquicas y la imposición de un poder espiritual coercitivo. A ver, volvamos en estos renglones. Para los fundadores del socialismo moderno, ¿sí? Franceses, y serían fundamentalmente ¿quiénes? Los socialistas utópicos, Fourier, Saint-Simon, ¿sí? Etcétera, etcétera, estaban claros que sus ideas solo podían llevarse a la práctica mediante un fuerte gobierno dictatorial. Para ellos el socialismo significaba un intento de terminar la revolución, y terminar la revolución en el sentido de llevarla a su plenitud, y se refiere a la Revolución Francesa, con una reorganización deliberada de la sociedad sobre líneas jerárquicas y la imposición de un poder espiritual coercitivo. Ahora, fíjense la soberbia que hay detrás de esta intención. Imagínense que yo llego aquí y les digo, a ver, ¿sí? Yo tengo la capacidad para reorganizar a la sociedad mexicana. Híjole. Bueno, a ver, primero que nada, ¿con qué fin la pretendes reorganizar? ¿Cuál es el fin que persigues, no? Bueno, de acuerdo. ¿Cómo? Pues una de dos. O ustedes se adhieren voluntariamente a mi plan para reorganizar la sociedad mexicana, o los obligo a que hagan lo que yo creo que se debe de hacer para reorganizar a la sociedad mexicana. ¿Sí? No hay otra.
No hay otra, ¿no? Sí. Y el socialismo siempre ha tenido esta idea, ¿no? De reorganizar, es una especie de ingeniería social, ¿no? De ingeniería social, ¿sí? Dice Hayek, para aquietar todas las sospechas y uncir a su carro al más fuerte de todos los impulsos políticos, el anhelo de la libertad, el socialismo comenzó a hacer un uso creciente de la promesa de una nueva libertad. A ver, nosotros los socialistas vamos a reorganizar la sociedad para lograr una nueva libertad que no es la vieja libertad del liberalismo clásico que muchos identificaban con la libertad burguesa, etcétera, etcétera, etcétera. Para aquietar todas las sospechas, oye, pero es que tú lo que me estás diciendo es que quieres reorganizar a la sociedad y eso pues no se puede hacer más que de manera totalitaria, porque a ver, ¿qué pasa si yo no estoy de acuerdo con los fines que tú pretendes lograr? ¿Me vas a dejar en paz? ¿Me vas a dejar seguir siempre y cuando no viole los derechos de los demás, intentando el logro de mis propios fines? ¿O me vas a sumar por la fuerza a tu proyecto de nación? ¿Sí? Entonces, para aquietar ese tipo de sospechas y uncir a su carro al más fuerte de todos los impulsos políticos, que según Hayek es el impulso a la libertad, el socialismo comenzó a hacer un uso creciente de la promesa de una nueva libertad. Y aquí lo que importa es lo de nueva libertad, ya no es la vieja libertad, una nueva libertad. El advenimiento del socialismo iba a ser el salto, ojo, desde el reino de la indigencia, es decir, de la necesidad, al reino de la libertad. Iba a traer consigo la libertad económica, sin la cual la ya ganada libertad política no tenía valor. La libertad económica. Ahora, ¿cómo hay que entender esto en el ámbito de este discurso socialista por libertad económica? La liberación de las necesidades. A ver, ¿qué es lo contrario de la libertad? La necesidad. Y es un hecho que los seres humanos tenemos necesidades. ¿Sí? ¿Cómo lograrías esta libertad económica? Pues liberándote de las necesidades, ¿no? Y fíjense que aquí sí no hay engaño. ¿Qué es lo que pensaban Marx y Engels del comunismo? Miren, si ustedes creen que Marx fue el gran teórico del comunismo, están muy equivocados, porque Marx fue el gran crítico del capitalismo, ¿no? Si ustedes leen El Capital, ahí lo que van a encontrar es una crítica al sistema capitalista. No van a encontrar más que muy poquitas referencias a cómo va a ser la vida en el comunismo. Pero lo que sí creía Marx es que si lográbamos sustituir el sistema capitalista por medio de la revolución y la dictadura del proletariado, que tarde o temprano iba a desembocar en el comunismo, ahí en el comunismo, ¿sí?, la regla del juego iba a ser esta: de cada quien según su capacidad, a cada quien según sus necesidades. Miren, esto suena precioso, ¿eh? De entrada de bote pronto, a ver, de cada quien según su capacidad, cada quien va a aportar según lo que pueda aportar y va a recibir según sus necesidades. Nada más que aquí hay un pequeño problema. A ver, si a mí me van a dar según mis necesidades, ¿para qué demonios aporto según mis capacidades? Vamos a suponer que terminando el Círculo Bastiat, caminando yo a mi coche, me encuentro al director de la facultad donde trabajo y me dice: Arturo, te tengo una muy buena noticia, a partir de la próxima quincena ya te vamos a empezar a pagar según tus necesidades. Como dice el 123 constitucional, que el salario mínimo, ahora yo gano más que el salario mínimo, ¿no? Pero vamos a suponer, tendrá que ser suficiente para que el trabajador y su familia satisfagan correctamente sus necesidades. Entonces, bueno, me encuentro al director y me dice: ¿sabes qué? A partir de la próxima quincena te vamos a pagar según tus necesidades. Hombre, te agradezco mucho, entonces no me vuelven a ver por la universidad, aquí está la lista del supermercado y la quiero todos los lunes a las 7 de la mañana. No, espérame tantito, ¿cómo que no te volvemos a ver? ¿Qué, ya no vas a venir a dar clases? No, pues claro que no, ¿pero por qué no? Pues no me acabas de decir que me van a pagar según mis necesidades, no según mi trabajo. Si me vas a pagar según mis necesidades, estas son mis necesidades. No me vuelves a ver en la universidad. Claro, ¿cuál es la manera correcta de remunerar a las personas? Según su trabajo. Sí. Bueno, es un poco curioso, ¿no? Como los políticos sí se toman a la letra sus derechos que están plasmados en la Constitución, ¿no? Porque usted puede ver que Noroña se va a Argentina,
Él sí se remunera a sí mismo de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Me parece curioso, ¿no? Sí, no, y es interesante porque además es cierto, ¿no? Además es cierto. Y ahí está la diferencia fundamental, por ejemplo, entre un político y un empresario. ¿Qué tiene que hacer un empresario para generar ingresos? Tiene que convencer al consumidor. ¿Qué es lo que hace un empresario? Produce un bien o servicio, se lo ofrece al consumidor y habrá que ver cuál es la respuesta del consumidor. Si lo compra, ya la hizo; si no lo compra, lo mete en problemas. Pero ¿qué es lo que hacen los políticos? Los políticos, para generar ingresos, les basta convencer, no convencer, sino convencer al contribuyente. A ver, tú político, hagas lo que hagas y hágaslo como lo hagas, te tengo que seguir pagando impuestos. Porque si no, corro el riesgo de acabar en la cárcel por evasión fiscal, ¿no? Es una manera totalmente distinta la que tiene el empresario de generar ingresos, tiene que convencer al consumidor, que la que tienen los políticos como este señor Fernández Noroña, que les basta convencer al contribuyente y los vencen por el miedo, ¿no? Miedo. Y sin duda alguna, bueno, pues ahí tenemos a estos señores con unos sueldazos que ya quisiéramos nosotros. Por favor, allá atrás había una pregunta. Pero el gobierno debería de intervenir al trabajo justo para los trabajadores. ¿Al trabajo justo? ¿Cómo el trabajo justo? Al trato justo, sí. A ver, ojo. Sí, ¿y por qué será? A ver, ahí hay un tema muy interesante. A ver, el salario es el precio del trabajo. Es un precio, el precio del trabajo, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos del salario justo, pues tendríamos que preguntarnos por los precios justos, que es un tema que se viene discutiendo desde las épocas de Platón y Aristóteles. ¿Qué es un precio justo? Bueno, de entrada el concepto precio justo es un concepto equivocado. Porque ¿qué es lo único que puede ser justo? Que puede ser calificado de justo. Lo único, la conducta humana. A ver, si yo les digo, oye, ¿ya vieron qué injusto teléfono? ¿Ya vieron qué injustos papeles? Lo único que puede ser calificado de justo o injusto es la conducta humana. Lo otro puede ser calificado de bonito, feo, eficaz, ineficaz, pero no puede ser calificado de justo o injusto. ¿Qué es un precio? Un precio es una razón de cambio. Tanto de esto por tanto de aquello. Eso es un precio, ¿sí? Los precios son consecuencia de la conducta humana, de el regateo, lo pongo en términos muy coloquiales, entre el comprador y el vendedor, pero no son conducta humana. A ver, esto es consecuencia de la conducta humana, esto lo produjo alguien y producir es acción humana, pero no es ¿qué? Acción humana. Acción humana es esto, que yo lo use para hablar, pero esto, el aparatito, no es acción humana, ¿no? Entonces, a ver, primer punto, ¿tiene sentido hablar de precios justos o injustos? Pues yo creo que no, ¿sí? Pero si yo como comprador acepto pagar un determinado precio y tú como vendedora aceptas recibirlo, podríamos decir que ese fue el precio ¿qué? Justo, ¿sí? Esa persona que está dispuesta a trabajar por ese salario que no le alcanza. A ver, una cosa es que el salario sea insuficiente, pero otra cosa muy distinta es que sea injusto. Cualquier salario insuficiente que no le alcanza a quien lo gana ni para satisfacer correctamente sus necesidades básicas, ¿por esa razón es injusto? No, es insuficiente. ¿Qué se necesita para que sea suficiente? Dos cosas. Primero, un incremento en la productividad del trabajador. Hay que ver cuál es su productividad. Oye, pero es que ya empezamos con esto de la productividad, ya te salió lo economista, no te digo, qué barbaridad, ¿cómo es posible si aquí de lo que estamos hablando es de que alguien no se muera de hambre? Pues sí, señores, pero a ver, ¿ustedes están dispuestos a pagarle algo a alguien que no sabe hacer absolutamente nada, cuya productividad es cero? Entonces, conforme va aumentando la productividad, va aumentando la capacidad de la gente para producir.
Y esa es una condición necesaria, mas no suficiente, para que aumente su remuneración. Pero luego hay otra condición muy importante, que lo hemos estado viendo en clases. ¿Cuál es la respuesta de cajón que hay que dar a la pregunta ¿qué se requiere para que un precio aumente? La de cajón, ¿cuál es? Que la cantidad demandada sea mayor que la cantidad ofrecida. Y lo mismo aplica para el salario, ¿sí? Para el salario. A ver, si la cantidad demandada de trabajo por parte de las empresas, de los negocios, de los empleadores, es menor que la cantidad ofrecida por parte de la gente, el salario va a bajar. Al revés, si la cantidad demandada de trabajo por parte de las empresas, los negocios, los empleadores, es mayor que la cantidad ofrecida por parte de la gente, el salario va a subir. ¿Qué se necesita para que esta sea la relación en el mercado laboral? Que la cantidad demandada de trabajo por parte de las empresas, de los negocios, sea mayor que la cantidad ofrecida, que directamente se invierta más. ¿Cuáles son las inversiones directas? Las que abren empresas, producen bienes y servicios, crean empleos y generan ingresos. A ver, yo tengo unos cuantos milloncitos de pesos guardados y lo que quiero hacer es poner un negocio porque lo mío siempre ha sido querer ser empresario, tener mi propio negocio, ser mi propio jefe, no depender de nadie, etcétera, etcétera. Y utilizo ese dinero y pongo una taquería. Bueno, ¿qué hice? Abrí una empresa, puse un negocio. ¿Para qué? Para producir y ofrecer los bienes y servicios que se producen y ofrecen en una taquería. Como yo solo no voy a poder operar la taquería, voy a tener que contratar gente, creación de empleos. Y como a la gente se le paga por trabajar, a los que contrate les voy a permitir generar un ingreso. La clave para que aumenten los salarios es aumentos en la productividad y esto tiene que ver con lo que los economistas llamamos formación de capital humano. ¿Qué es el capital humano? Es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que le permiten al ser humano realizar un trabajo más productivo. Conocimientos, habilidades y actitudes. Productividad. Pero además se requiere que la demanda de trabajo por parte de los empleadores sea mayor que su oferta. Porque si no, los salarios no van a aumentar. No van a aumentar, ¿sí? Ese persona de tu ejemplo que trabaja 14 horas al día y recibe un salario que no le alcanza, ¿realmente podríamos decir que se debe a que el patrón lo está explotando? Bueno, si lo está explotando, en cualquier momento se podría ir. Oye, no se va. Ah, bueno, claro. A ver, es mejor recibir ese salario que no recibir ninguno. A ver, ¿qué condiciones? ¿Las condiciones o el salario? Hombre, a ver, las condiciones de salubridad, etcétera, etcétera, ese es otro asunto, ¿no? Pero centrando la atención en el salario, a ver, el salario no puede aumentar por decreto. Miren, una cosa que hay que tener muy claro, en economía hay leyes naturales, las hay. ¿Qué pasa cuando las leyes positivas, las que son redactadas, ¿sí? Expedidas y promulgadas por el gobierno, van en contra de esas leyes naturales? ¿Cuál de las dos leyes creen ustedes que pueda más? ¿La ley natural o la ley positiva? La ley natural. ¿Y a qué ley natural me estoy refiriendo aquí? Por ejemplo, a la ley de la oferta y la demanda, que es una ley natural. Es una ley, ¿sí?, que tiene que ver con la manera en la que los seres humanos actuamos. Es una ley descriptiva, describe cómo actuamos los seres humanos, no prescriptiva, no nos dice cómo debemos de actuar. Entonces, a ver, en el mercado laboral operan esas leyes. Si tú, desde el punto de vista de la legislación positiva, por ejemplo, redactas una ley que diga, a partir de mañana, el mínimo salario que puede percibir un mexicano por cualquier trabajo que realice son 50,000 pesos mensuales, ¿sí? La que vas a armar. La que vas a armar. Porque para que el salario mínimo
que pudiera percibir cualquier mexicano fuera 50,000 pesos mensuales, las condiciones de la oferta y la demanda en el mercado laboral tendrían que ser muy distintas de las que son hoy en día. Sí, de las que son hoy en día, ¿no? Ojo, yo no estoy en contra, obviamente, de que aumenten los salarios. Lo que hay que hacer es, uno, ver cuál es la causa real de por qué esa persona está recibiendo ese salario. Ah, porque el patrón es un desgraciado. Espérate, habrá que ver. Y la otra, ¿qué se requiere para que de manera correcta aumenten esos salarios? Y las claves está productividad y relación oferta-demanda de ese tipo de trabajo en su mercado laboral. Y si quieren, ustedes que son filósofos, de veras, encantado de la vida, el día que quieren, nos tomamos un café y se los explico con todo detenimiento, porque si no, aquí sí ya me desvío mucho de Hayek, ¿no? Porque a veces es muy interesante y es bueno, perdón, Mangos, con muchísimo gusto, ¿sí? Porque sí es muy importante, es muy importante. A ver, primero acá que estaba y ahorita acá, sí. ¿No? Uno como empleado, o a su vez como patrón, uno paga por resultados y a uno le pagan por resultados, no por trabajar mucho. Sí. Ejemplo, un albañil puede trabajar mucho con una pala, haciendo mezclas, y yo no le pago porque trabaje mucho, yo le pago por el resultado final. Digamos, Que la mezcla esté bien hecha y sí. Sí, en mi caso, en cualquier caso, uno cobra o uno paga por un resultado final hecho. No porque yo me esforcé mucho o porque la persona trabajó mucho. Que también retomó lo que dice con Milton Friedman, cuando va a Camboya, que lo importante, estaban haciendo, es real, estaban construyendo canales con palas, lo importante era darle trabajo, no, lo importante no es darle trabajo, es generar un beneficio, y el beneficio era con máquinas herramientas. Sí. Pero también aquí es un problema, se confunde mucho trabajo Con el resultado. final. Efectivamente, sí, sin duda alguna. Sí. Pero en este caso estamos hablando de la productividad, ¿cierto? De hacer más con menos. Ahí es cuando entra perfecto el ejemplo de Fabric, que clavaba clavos. Clavitos. Sí, pero claro, fíjate, ese es un ejemplo de lo que dice él, se le paga por resultados. Con el clavo tiene mucho mejores resultados que con el pulgar. Hacer más con menos. Sí. Entonces, dependiendo del punto de vista donde veamos las cosas, se puede, porque ahí es donde está la ley de la oferta y la demanda, porque el patrón puede decir, no, pues, si tú no quieres el trabajo, ahí no te lo consigo. Así es. Y a ver, nada más una pregunta. A ver, el patrón le paga a sus trabajadores. ¿Y quién le paga al patrón? Los consumidores. Yo nomás voy a decir, el patrón, pues los consumidores, ¿no? Bueno, entonces permítanme seguir aquí. Nos quedamos en este asunto de que el advenimiento del socialismo iba a ser el salto desde el reino de la indigencia al reino de la libertad. Iba a traer la libertad económica, entendida esta como la liberación de las necesidades. De cada quien según su capacidad, a cada quien según sus necesidades, como dijo Carlos Marx. ¿Sí? El sutil cambio de significado a que fue sometida la palabra libertad, ¿sí?, para que esta argumentación se recibiera con aplausos es importante. Para los grandes apóstoles de la libertad política, la palabra habría significado libertad frente a la coerción. A la coerción que puede ejercer alguien, por ejemplo un dictador, o a la coerción que se puede ejercer a través de algo, por ejemplo una ley injusta. ¿Sí? Era libertad frente al poder arbitrario de otros hombres, fundamentalmente libertad política. ¿Sí? Supresión de los lazos que impiden al individuo toda elección y le obligan a obedecer los órdenes de un superior a quien está sujeto. ¿Sí? La nueva libertad prometida, la de los socialistas, era en cambio libertad frente a la indigencia, libertad frente a las necesidades, liberación del hombre de sus necesidades. Supresión, dice Hayek, del apremio de las circunstancias,
que inevitablemente nos limita a todos en el campo de la elección, aunque a algunos mucho a más que a otros. Antes de que el hombre pudiera ser verdaderamente libre, había que destruir el despotismo de la indigencia física. A ver, si no tenemos satisfechas nuestras necesidades, no podemos ser libres. Eso es lo que decían los socialistas, ¿sí? Ahora, a ver, señores, aquí hay una cosa. Una cosa es eliminar las necesidades, cosa que nunca vamos a lograr, y otra cosa es satisfacer correctamente las necesidades, ¿sí? Hay por ahí un texto de Marx y Engels donde dan a entender, aunque se puede interpretar de distintas maneras, de que en el comunismo iban a desaparecer las necesidades. Yo no sé si querían decir que iba a mutar la naturaleza humana y íbamos a dejar de tener necesidades, o de que se iba a producir de tal manera, ¿sí?, que íbamos a superar la condición de escasez y íbamos a vivir en un mundo de abundancia donde nada más tienes una necesidad y pues ahí en la esquina hay un trozo de pizza sabrosísima y te la comes, ¿no? Y te la comes, ¿sí? Bueno, liberarnos de la indigencia, liberarnos de nuestras necesidades, ¿sí? En este sentido, la libertad no es más que otro nombre para el poder o la riqueza. Poder para satisfacer tus necesidades, riqueza que consiste en los satisfactores, con lo que satisfacemos nuestras necesidades, ¿sí? Aunque las promesas de esta nueva libertad se combinaron a menudo con irresponsables promesas de un gran incremento de la riqueza material en una sociedad socialista, no era de una victoria tan absoluta sobre la mezquindad de la naturaleza de donde se esperaba esa libertad económica. A lo que se reducía realmente la promesa era a la desaparición de las grandes disparidades existentes en la capacidad de elección de las diferentes personas. A ver, preocupa más a los socialistas la desigualdad que la pobreza. La desigualdad que la pobreza. Repito esto que dice Hayek. Aunque la promesa de esta nueva libertad, la liberación de nuestras necesidades, se combinaron a menudo con irresponsables promesas de un gran incremento de la riqueza material en una sociedad socialista, no era de una victoria tan absoluta sobre la mezquindad de la naturaleza que no nos lo da todo gratis, de donde se esperaba esa libertad económica, ¿sí? A lo que se reducía realmente dicha promesa, la de los socialistas, era a la desaparición de las grandes disparidades existentes en la capacidad de elección de las diferentes personas, ¿sí? La aspiración a la nueva libertad era, pues, tan solo otro nombre para la vieja aspiración a una distribución igualitaria de la riqueza. ¿Qué es el común denominador de todos los socialistas? Creer que tienen el derecho de disponer de la propiedad de los demás para redistribuirla según los criterios que ellos creen son los justos. Son los justos. Y termino con el artículo 25 de nuestra Constitución, para dejarlo ya listo para la próxima sesión. Corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permite el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos. A ver, esto que dice el 25 constitucional no está ligado con lo que dice Hayek aquí. Libertad es libertad económica, es libertad de las necesidades, liberarse de las necesidades, ¿sí? Una más justa distribución del ingreso y la riqueza que permita el pleno ejercicio de la libertad, ¿sí? Y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege esta Constitución. A ver, ¿hasta qué punto lo que dice Hayek no está reflejado
en la Constitución, en el artículo 25 de nuestra Constitución. Y aquí lo retomamos en la próxima sesión, que va a ser el martes 20. Ya regresamos al martes 20, igual 2:30. Y vamos a comenzar la próxima sesión haciendo la distinción, porque es muy importante, entre generación del ingreso, distribución del ingreso y redistribución del ingreso, que no son lo mismo. Y ahí hay una enorme confusión. Hay una enorme confusión. Y si hay una idea que ha causado mucho daño, es la idea de que la causa de la pobreza es la injusta distribución del ingreso, que se repite a diestra y siniestra. Insisto, es una idea falaz, es una idea falsa, ¿sí? Porque esa no es la causa de la pobreza, comenzando por el hecho de que la pobreza fue la condición original del ser humano en este planeta. Eso no hay que pasarlo por alto, ¿no? Imagínense ustedes, Adán y Eva, recién expulsados del paraíso, aparecen en este mundo. ¿Qué hubieran dado esos dos por un Oxxo bien surtido? ¿Qué condición enfrentaban estos dos? Una condición de total y absoluta pobreza. Tenían unas necesidades que satisfacer y una serie de recursos naturales a su disposición, ¿sí? La mayoría de los cuales en su estado natural sirve para muy poco, que había que aprender antes que otra cosa a utilizar. 3:30. Nos vemos el 20, por favor. Gracias, jóvenes, les agradezco mucho.